A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a abordar hoy día un análisis sobre una situación que día a día la estamos mirando en las calles de nuestras ciudades, en las carreteras de nuestro país, que es este drama humano de la migración venezolana, donde miles de ciudadanos venezolanos desplazados buscan una esperanza de supervivencia, que su país les niega. Tratan de vender unos caramelos, limpiar unos parabrisas, para poder comer y quizás enviar alguna ayuda a sus familias, dejadas atrás en el otrora país más rico de Sudamérica. Los días lunes y martes pasados se produjo en Quito la reunión sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, en la cual se adoptaron varias resoluciones sobre este grave asunto. Destacan por su fondo la 13ª, en la cual se establece la preocupación de los 11 países firmantes por la situación interna del país, origen de la ola migratoria. Esto es particularmente importante por cuanto se reconoce de manera expresa y paladina que el origen de la migración está en la situación interna de Venezuela y no en ningún agente externo. También es importante la exhortación que se le hace al gobierno venezolano para proveer a sus nacionales que quieren salir del país de documentos de viaje utilizados internacionalmente, de medios de identificación que permitan a los ciudadanos venezolanos que resuelven huir de Venezuela tener la posibilidad de una migración regular, la posibilidad de una inserción dentro del mercado laboral de los países a los cuales van a buscar su vida, de tener la posibilidad de enviar a sus niños a la escuela, de recibir algún tipo de atención médica. Esta necesidad de un documento de viaje legal, válido, es algo que suena tan elemental, tan simple, y resulta que para el migrante venezolano obtener un pasaporte, obtener una partida de nacimiento o un certificado de matrimonio, le implica probablemente los ingresos de sus próximos 60 o 70 años de trabajo. Con lo cual, obviamente, esta situación es inmanejable. La muy humana decisión que adopta la reunión de Quito respecto de aceptar documentos de identidad inclusive caducados, abona a favor de un sentimiento humanitario y de solidaridad que ojalá se pueda extender hacia el resto de la población. Porque el último punto en el cual se hace mucho énfasis y que me pareció muy valioso es el esfuerzo de los países receptores por proveer a los migrantes de condiciones elementales de supervivencia en los respectivos países y enfrentar también un tema preocupante como es el de la xenofobia y el rechazo de las poblaciones de los diversos países a esos migrantes. Sobre este tema vamos a
conversar hoy día con Eduardo Durán, a quien ustedes conocen de sobra, y vamos a tratar de entender el origen, las causas primarias de este fenómeno, que obviamente se sitúan, como bien lo señala la reunión de Quito, en problemas internos en Venezuela que principalmente son económicos. Eduardo, arranquemos por el análisis económico, ¿te parece? Bueno, yo creo que el punto de arranque estaría, mi estimado Alan, referente pues al volumen de migración que efectivamente ha ocasionado esta gran preocupación internacional, mundial, en este momento, porque incluso en foros de Naciones Unidas, de la Unión Europea, se trata y se afronta la situación venezolana como un fenómeno que podría perfectamente establecerse como único en América Latina, porque si le rogamos pues a la producción ponernos la imagen Venezuela, migración, podemos establecer la magnitud del problema. Estamos hablando de que 2.300.000 venezolanos han emigrado desde que el señor Chávez tomara el poder. Estos son datos del ACNUR. Hay otros datos pues que efectivamente cuando preparábamos el contexto del programa se van hasta los 4 millones de venezolanos que habrían abandonado el país, pero en todo caso aquí por un margen, entendiéndose que el ACNUR hace un estudio más profundo y más cuidadoso, aunque ciertamente muchas veces las cifras pues, reales puedan estar ligeramente o con un margen superior. De todas maneras es bajo la constatación estadística de sus técnicos. Ellos establecen que 2.300.000 venezolanos han abandonado el país desde que tomara Chávez el poder, 1.600.000 desde el año 2015, y desde luego desglosan este proceso migratorio en los diferentes países. Ahí en la gráfica los televidentes pueden apreciar, de acuerdo a ACNUR, 1.100.000 estarían en Colombia, 280.000 en Perú, 99.000 de acuerdo al ACNUR en Ecuador, aquí el dato del gobierno nacional es de 250.000, y en Brasil estarían 57.000. Ello no quiere decir pues que de hecho no haya venezolanos en Trinidad y Tobago, en República Dominicana. México. De hecho pues en los Estados Unidos se tiene el estimado de que hay alrededor de 300.000 que han llegado, en México, en España, es decir, a donde sus posibilidades económicas les han permitido llegar, con una característica que no solamente es del número, sino la condición socioeconómica del migrante venezolano. Porque ha habido migraciones significativas en América Latina, por ejemplo la migración cubana, cuyo detonante precisamente han sido las condiciones sociopolíticas del país, ¿no? El cambio de régimen a raíz de la revolución. Estamos hablando de que más de 2 millones de cubanos abandonaron la isla, pero en mucho, casi 1 millón de cubanos o más pertenecían a la clase alta o clase media alta. Entonces era población que tenía la gran capacidad de adaptación socioeconómica en el medio y no significaron un peso para los Estados Unidos su llegada. Ahora, yo pienso, Eduardo, que en esto también hay un paralelismo, ¿no? Es decir, la primera migración, llamémosla de una manera, venezolana, no es ahora. Los primeros movimientos migratorios venezolanos que se dan en el primer momento del gobierno de Chávez justamente son de la naturaleza que tú describes, es decir, la gente pudiente, la gente que tiene medios, dinero, formación, se va del país, se va a los Estados Unidos, se establece... Ese es el punto, que se va a los Estados Unidos, la clase alta y media alta, y es una clase empresaria que fácilmente o traslada incluso sus inversiones, alcanza a trasladar. En el caso de Cuba no pudo hacerlo por la dramatismo y rapidez de la revolución preconizada por Fidel Castro, versus la condición de la migración que llega a América Latina, que incluso la misma migración cubana se trataba de cubanos sencillos y pobres que llegaban con su maleta y nada más, claro, con el destino final de Estados Unidos, porque allí tienen su migración nuclear y donde mejor encuentran soportes incluso familiares. Pero en este caso
al tratarse de población que llega en condiciones, llamémosle paupérrimas, y no es un término de ninguna manera negativo desde el punto de vista de la calificación, sino profundamente descriptivo, que hasta inclusive podrían acarrear problemas de salud pública por la desatención de que han sido objeto, y que es justamente una de las preocupaciones esenciales, lo hemos visto aquí y lo tenía Colombia antes, que es vacunar, establecer aspectos concretos de ese tipo en frontera. Y por esto estas cifras, que son graves y dramáticas, se vuelven aún más preocupantes por la indefensión en la que llegan estos venezolanos, víctimas de un sistema que no funciona. Ya trataremos la visión política que tiene el régimen de Caracas sobre los calificativos que da a esta migración propia de su país. Pero en todo caso, esta es la situación que motiva la reunión técnica de Quito. Y en este caso yo quisiera hacer énfasis, Alan, en el carácter técnico de la reunión de Quito. Porque algunos medios de opinión pública creyeron que esta iba a ser una reunión política en el cual se iba una vez más a condenar a Venezuela, pero se trató de una reunión técnica en el cual somos tratando de establecer soluciones o políticas que conlleven un manejo apropiado de la circunstancia, y añadiendo en esta reunión técnica de Quito a los datos que ya Alan muy bien los resumió al principio, añadiría esta gestión de recursos económicos ante la comunidad internacional para ayudarnos en el soporte del manejo de esta situación en los países más afectados, porque concretamente se dice en uno de los puntos que la mayor cantidad de recursos deben ir a los países que están soportando con mayor gravedad el proceso, y se dice clarísimamente, en primer lugar, Colombia tiene 1.100.000 y siguen entrando, y analizaremos por qué van a seguir entrando, además, ¿no? Sí. Y luego viene nuestro país, Ecuador, y de allí sigue Perú. Se dice algo increíble que en cualquier país nuestro sería impensable, que por favor Venezuela acepte la ayuda humanitaria, porque este régimen, en su lamentable perversidad, no quiere aceptar la ayuda humanitaria. Diciendo que no existe problema. Niega la crisis. Acabé de tener esta semana como compañero de panel en una radio muy importante de la ciudad de Quito, que estaba el representante de la Cruz Roja, y dice que el problema fundamental son las cortapisas que le crea el régimen venezolano a la Cruz Roja en sus actividades. Es decir, igual, bueno, esto no es extraño en este tipo de regímenes. En Cuba pasa algo parecido, como ellos niegan la condición de faltantes socioeconómicos en su sociedad para tratar de dar la imagen de que lo que dicen que anda mal en Venezuela, en Cuba, es solo propaganda exterior, se niegan a aceptar la ayuda humanitaria. Y en este caso, pues, de hecho, dos de los puntos de la declaración hacen referencia para pedir a Venezuela que acepte la ayuda humanitaria y el establecimiento de canales humanitarios. Incluso en un dato de un periódico a inicios de esta semana se decía que el Ecuador mismo está gestionando que le permitan que vaya una delegación médica, de atención médica ecuatoriana, una brigada médica a Caracas, para atender a nuestros compatriotas que se encuentran en estado precario de salud. Es decir, hay que pedir autorización, y además creo que todavía ni la obtienen. Y dudaría que la obtengan. Es curioso encontrar la dicotomía absoluta entre las posiciones que se plantean en la reunión de Quito y las posiciones del gobierno venezolano. La negativa a reconocer la necesidad imperiosa que tiene Venezuela, que tienen los ciudadanos venezolanos, de un programa intenso de ayuda humanitaria. Más adelante, cuando conversemos sobre los temas económicos, si es que nos da el tiempo, los problemas de desnutrición infantil en Venezuela son gravísimos, gravísimos. Los problemas que el país tiene para abastecerse de lo más elemental en términos de alimentación y de medicinas es dramático. El presidente Maduro niega el problema, la migración no existe, es un invento mediático, es decir, Eduardo, pues los medios de comunicación han adquirido tal
capacidad que ahora tienen como 600,000, en el caso de lo que reconoce el gobierno venezolano, 600,000 extras para que puedan hacer este montaje mediático respecto de la migración. Ahí hay que cuidarse incluso de las acciones que haga la inteligencia de Venezuela. Cuidado, que estos regímenes totalitarios manejan mucho en eso. A mí me dio ese saborcito cuando vi en esta semana imágenes de la televisión de que había llegado un avión a traer venezolanos arrepentidos. No tengo ninguna prueba en sentido contrario a lo que presentaron los canales de televisión locales, pero cuidado con la inteligencia venezolana. Sí, extraordinaria coincidencia. Extraño porque muchos venezolanos sencillos no sabían de que hay una invitación de que regresen a Venezuela, ¿no? En todo caso, en esta que es lo trascendente, en esta condición humana, yo creo que hay que adelantar un poquito los datos que pensaba decirlos después. De acuerdo a la comisión al alto comisionado de derechos humanos de la ONU, el 87% de los venezolanos está en condición de pobreza. ONU, alto comisionado de derechos humanos, 87% de los venezolanos en condición de pobreza. Le ruego poner a la producción la imagen Venezuela, balance, economía. Seguramente el alto comisionado debe estar fuera de Venezuela, porque si no ya lo hubieran expulsado, ¿no? Estos datos que son graves y que me voy a permitir dar son extracto del diario El Economista, más bien dicho del periódico El Economista de México, y se basa en elementos confeccionados por la Asociación de Periódicos de Economía de América Latina, en el cual abundan los datos de la ONU. El 61.2% están en condición de extrema pobreza. Tenemos otro dato terrible. El año pasado el venezolano promedio perdió 7 kilos de peso de acuerdo al FMI. En el año 2014-2015, 4.100.000 venezolanos estaban subalimentados, mientras 1.1 millones estaban en condición de total subalimentación en el año 2010-2012, es decir, esta cifra sube incluso en los datos aportados que escuché ayer en una transmisión que fue en directo de la reunión de la OEA, que a su vez tuvo, después de la de Quito, lugar en Washington. Se habló de que el 60% de los niños en Venezuela están subalimentados y incluso el 12% padecen de desnutrición absoluta. Estos son datos técnicos. Y en este sentido se advierte de que el sueldo promedio del venezolano la semana pasada era de $1.50 al mes. Esta semana, pues con los ajustes económicos del presidente Chávez, este programa económico que ha implementado, del señor Maduro, es de $30 al mes. Es decir, ¿qué significa $30 al mes? $1 diario, y ese calificativo de $1 diario es el que califica a una familia que entró en condición ya de pobreza. Es decir, si en el Ecuador alguien solo gana $1 diario, es decir, $365 al año, se le considera ya absolutamente pobre. De pobreza extrema. De pobreza. Sí, ese es el dato. Sí, y obviamente es el sueldo mínimo en Venezuela. Y un poquito retomando aquí nuestro análisis, es el hecho de que los elementos dados de la reunión de la ciudad de Quito están pasando pues a ser un background, un importante insumo para la delegación que hizo el señor Almagro en la reunión en Washington del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, cuando formó una comisión técnica que va a abordar el trato a la migración en nuestros países y va a proponer soluciones. Es decir, pese a que haya cierta insatisfacción sobre los alcances de Quito, la reunión anterior de Bogotá de la semana pasada, la de Quito de esta semana y la de Washington de ayer, se van concatenando en el punto concreto de que va creando una política regional para tratar esta situación venezolana, al menos desde el punto de vista migratorio, Alan, porque a nadie se le puede escapar que las soluciones técnicas estas de las que hablamos afrontan un rasgo del problema, pero no el problema en sí. El problema en sí es político. Evidentemente. En este plano del problema político que se vive,
Yo pensaría que es importante reflexionar sobre una propuesta que en su momento Ecuador esgrimió, como fue la doctrina Roldós. La doctrina Roldós, que es una propuesta y un planteamiento que hace el presidente Roldós en el año 81, me parece. Así es, 80, perdón. La declaración de Riobamba. La declaración de Riobamba, en la cual, luego de toda la etapa de violencia y de dictaduras del Cono Sur particularmente, pero no exclusivamente, la comunidad democrática del continente se ve abocada a decir, sí, esto no puede ser, no se puede aceptar que a nombre de la soberanía, a nombre de la no intervención, se acepte que la dictadura o las dictaduras se tapen con este manto para violar de cualquier manera los derechos humanos, para violar de cualquier manera las libertades de los ciudadanos y para imponer a través de la represión su permanencia. Y es algo que tan elemental que ya el señor presidente Roldós, con esa visión humanista profunda que tenía, lo preveía en el año 80 de cara a la experiencia de las dictaduras latinoamericanas. Siempre fue la mejor política hacia Venezuela, pero de hecho incluso el gobierno del Ecuador anterior y al principio no alcanzaba a comprender que esta precisamente es la salida, es decir, poner a los derechos humanos primero y sancionar pues efectivamente al régimen que lo transgrede. Y obviamente, ¿qué implicaría en este momento a mi modo de ver, la aplicación de la doctrina del Roldós? Es decir, sancionar al gobierno de Venezuela. Y desde luego lo que tendría que hacerse es aplicar los parámetros diplomáticos de esto para no irnos al último punto de una intervención militar que luce difícil, si no imposible de realizar. Eso hay que ser claros, pero se pueden ir tomando en su conjunto medidas que van desde el retiro de embajadores, al retiro de embajadas, a las sanciones económicas, que son puntos que eran considerados dentro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no?, que preveía en su artículo 8. Lamentablemente este tratado, que en vez de ser abandonado y prácticamente anulado con la denuncia que hicieran muchos países, inclusive el Ecuador, y a mi modo de ver pudo ser reformado y tener el instrumento adecuado para tratar estos problemas que ahora no solamente es en Venezuela, lamentablemente tenemos en Nicaragua prácticamente la repetición del capítulo. Pero antes de esto, si me permites concluir la idea, Alan, a mí me parece que va a ser de tremenda trascendencia en estas semanas inmediatas la inculpación pública mundial que van a realizar los presidentes de Colombia, de Chile y de Argentina, sino Paraguay también y probablemente Canadá, responsabilizando las acciones criminales del señor Maduro y su gobierno ante la Corte Internacional de Justicia, ante la Corte Penal Internacional, perdón. ¿Y basados en qué? Porque hay elementos además. Recordarás que el señor Almagro, este gran caballero que es uno de los visionarios que ha visto con precisión y exactitud la situación de Venezuela, nombró una comisión de juristas y jueces internacionales que en el mes de mayo presentaron su informe después de sostener amplias entrevistas con los afectados de la gravísima represión que sobre todo el año pasado realizara el régimen de Caracas, y encontraron terribles inculpaciones debidamente documentadas. En este momento la Corte Penal Internacional está sometiendo a una investigación preliminar estos datos. Después de las acciones concretas de Colombia, Perú y Chile, probablemente pasen a hacer investigación plena, es decir, de que la Corte tomará como suya esta investigación en absoluto. ¿Qué decía? Inculpaba el informe de los juristas de la comisión nombrada en la OEA al gobierno de Maduro y a 11 altos cargos de su régimen de los siguientes delitos, nada más y nada menos: 131 ejecuciones extrajudiciales, 8.292 homicidios, 12.000 detenciones arbitrarias,
289 de denuncias de tortura probadas, todos estos elementos probados. Entonces, ante este hecho gravísimo, ante esta inculpación gravísima que se realizaría, obviamente yo creo que el gobierno del régimen de Maduro se debilitaría profundamente. Y a una inacción, que aparezca una mal concebida izquierda tratando de defender al régimen de Caracas, yo creo que bajo estos parámetros ya no sería la defensa de un régimen socialista, de un régimen de izquierda hermano, sino francamente de un régimen criminal, y creo que las condiciones mismo variarían sustancialmente. Sí, Eduardo, yo coincido contigo en el análisis. Lamentablemente, la incapacidad de acción de la comunidad internacional en términos de medidas reales, de medidas físicas, asegura en cierta forma que este tipo de régimen se perpetúe en el tiempo. Es decir, el régimen cubano que practicó porque yo no creo que esto es una migración, esto es una expulsión, proceso de expulsión de ciudadanos contrarios al régimen. Esta política, esta práctica ha sido un modelo político adoptado por este esquema, llamémosle socialista entre comillas, y que lo que ha significado es, en el caso cubano, la salida, como tú mencionabas, de alrededor de 2 millones de personas, en el caso venezolano de entre 2 y 4, y estamos viendo la repetición del mismo libreto en el caso nicaragüense, en el cual en este momento, por razones políticas, se está expulsando, obligando a fugar del país ante los riesgos inminentes de muerte a 25, 30 mil personas que se han ido a refugiar ya en países vecinos como Costa Rica principalmente. Es decir, esta es una política estatal de los gobiernos de este signo, con lo cual se aseguran la salida de la oposición, de su oposición, y la intimidación de todo el resto que se quedan adentro. Esta es una política de Estado, y así debería ser reconocida y entendida, porque las repeticiones del modelo son evidentes y no admiten mayor duda ni mayor discusión. Hay unas constantes, de hecho, entre Cuba y Venezuela, que de hecho los 2 millones de emigrados significaban 2 millones de personas que iban a respaldar a la oposición en cualquier circunstancia. Están en Miami y la oposición está allá. Desde luego, en el caso venezolano, les resultaría incluso más ventajoso tener a un buen segmento de su población afuera, ya no solo por liberarse de la oposición, de los guarimberos, como dicen, que son los migrantes que tienen aquí el gobierno, el propio señor... o de los gusanos, como los denominaban los Castro, o como los gusanos, que así eran tildados los cubanos que abandonaban Cuba. Eduardo, como siempre, el tiempo se nos viene encima. Creo que hemos analizado bastante del problema, pero queda en el escenario el saber qué acciones reales y efectivas va a adoptar la comunidad internacional, y ojalá vayan en la línea al menos de las que tú has mencionado. Muchísimas gracias. Un gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.